Queremos dar um saludo a você outra vez, dizer de nossa alegria por estar em esta programação em vivo aqui desde Paris para trazer a palavra do Senhor. Estamos começando outro programa Palavras de Vida, onde sempre em este horário temos os pastores do Ministério do Evangelho Eterno, os ministros de verdade presente, dando temas proféticos da palavra de Deus. Assim que queremos dar um saludo a você outra vez e dizer que hoje nos toca a nós outros falar de este tema, deste momento do culto vespertino, quando estamos cada tarde aqui, os pastores predicando a palavra do Senhor. Queremos dar a bem-vinda a você, que nos permite também chegar a sua casa através dos canais de televisão, das redes sociais, e também dizer, meus irmãos, que estamos muito contentos porque já este sábado, el 6 de este mês de maio, de que estaremos já reabrindo as igrejas aqui em Los Angeles, especialmente su servidor. Queremos anunciar que a igreja de Southgate estará abierta, mis hermanos, desde as 8 a las 9 para el culto de oração. A las 9 vamos ter o primeiro culto de la mañana, porque vamos ter um segundo culto a la mañana a las 11:30. Assim que a las 9 invitamos os hermanos ancianos que venham temprano, tenham seu momento de adorar a Deus, e a las 11:30 invitamos as famílias. Aí vamos ter as famílias em grupos, não, agrupadas para alabar ao Senhor. E a la tarde, meus hermanos, vamos ter a reunião, o culto a las 3 de la tarde, por causa do toque de queda. Assim que pedimos, meus irmãos, que procuremos distribuir-nos em estes horários. Não haverá escola sabática, não haverá sociedade de jovens e nem tampouco classe de niños, pero vamos ter os cultos, como mencionei, em los seguintes horários. Bueno, queremos este momento, com reverência, meus irmãos, pedir que o cielo nos bendiga e nos derrame su Espírito Santo. É tempo não de orar, pero de clamar a la unción de la lluvia tardía, para que podamos concluir a obra de Deus. Le invito para que se pueda orar comigo. Eu vou postrar-me e vamos adorar nosso Deus. Oremos. Amado Padre, graças, Senhor, por outro dia que nos ha dado, com vida, com saúde, também por este privilégio de abrir tu palavra, meditar, Senhor, em las solenes admoestações para tu pueblo, para que nos preparemos para receber a unção de la lluvia tardía. Oh, Senhor, ajuda-nos a amar a Jesus, obedecer sua palavra. Ajuda-nos a servir a seus propósitos. Cumpre nos outros tu querer. Oramos por los enfermos, Padre querido, visita tu pueblo. Oh, levanta este santuário, este tabernáculo para tu honra e glória, Padre. Ajuda-nos a amar-te, a obedecer tu lei e servir a tus propósitos para ganhar almas para tu reino. Bendice a mis hermanos, cada familiar representado. Oramos por tu igreja e pedimos por los pastores. Senhor, bendiga los ministros, los evangelistas, los líderes. Oh, Padre querido, envia tu Espírito com poder. La lluvia tardía, una porción doble de este poder que capacitará a la iglesia, no para predicar apenas, pero para concluir la obra. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, todas las bendiciones y agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos ya empezando otro tema de esta tarde, Palavras de Vida. Nomás que eu tenho um problema, vou pedir ajuda aqui a mis ajudantes de que me digam quando me faltam 10 minutos, porque estou sem o horário aqui e estou perdido por el tempo. Pero, mis hermanos, vamos abrir a palavra del Senhor. Quisiera esta tarde meditar um pouquito sobre la hermana de Babilônia. Você vai dizer como? Babilônia tem uma hermana? Vamos ler a palavra de Deus e já vamos entender o título, hermanos, do tema que colocamos para esta tarde, La Hermana de Babilônia. Dice el mensaje de los tres ángeles, el libro de Apocalipsis, capítulo 14, un texto muy conocido, ¿no? Y el versículo 8, el segundo ángel, dice así, hermanos, Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, voy a leer aquí. Y dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El segundo ángel, palabra del Señor. Bueno, hermanos, dice algo interesante lo que acabamos de leer. Ha caído. Dos veces dice lo mismo. Y cuando la palabra de Dios dice dos veces lo mismo, está dando énfasis. Quiere decir que ya no hay remedio, ya no hay medicina, ya no hay cómo regresar atrás. Babilonia, mis hermanos, está siendo como que juzgada y condenada porque está haciendo algo que a Dios no le agrada. Ha caído Babilonia. Tengo muy poco tiempo para el tema tan profundo, pero Babilonia, mis hermanos, significa confusión. Babilonia, mis hermanos, era una ciudad literal, allá al libro o al tiempo del profeta Daniel. Así que el libro de Jeremías, el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, ellos hablan mucho, como en Daniel, sobre Babilonia. Babilonia, mis hermanos, era una ciudad muy rica, muy poderosa, y Babilonia es el primer imperio mundial, aunque otros reinos se levantaran en contra de Dios y la autoridad de Dios, como el reino de Egipto, Asiria, y miramos también la rebelión allá del libro de Génesis, la torre de Babel. Pero Babilonia es el primer imperio mundial que domina el mundo. Por tanto, Babilonia se transforma ahora en la Biblia, mis hermanos, como un símbolo de rebelión, como un símbolo de paganismo. Por eso dice, mis hermanos, ahora en Apocalipsis, ha caído Babilonia. Ya no hay medicina, ya no hay ninguna manera de retroceder. Por tanto, está condenada. Ahora, mis hermanos, interesante que si vamos estudiando el libro de Apocalipsis, habla mucho de Babilonia, pero usa también otros sinónimos, porque en el capítulo anterior, el capítulo 3, encontramos la bestia, y a la vez, hermanos, si vamos al capítulo 17, también que habla el mismo tema, el capítulo 17 habla de una mujer, y no solamente una mujer que toma mala decisión, porque la Biblia la llama de ramera. Esta palabra ya no se usa mucho, pero se usa ahora la palabra prostitución o palabra prostituta. Es una mujer a servicio de la carne. Entonces, mis hermanos, esta ramera, se coloca en problemas con el Señor. Vamos a leer un poquito rapidito. Dice el capítulo 17 del mismo libro de Apocalipsis, versículo 1. Apocalipsis 17 y el versículo 1. Habla lo mismo, vamos a leer del 1 al 5, dice así, mis hermanos: vino entonces uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas, y habló conmigo, diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra, ahí está, la gran ramera. No es cualquier ramera, es la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y el versículo 15 dice que aguas son pueblos. Versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los líderes, los presidentes, los gobernadores. Y dice también, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Está mencionando lo mismo que Apocalipsis 14:8. Versículo 3 va a decir algo interesante. Y dice, se me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El versículo 4 dice algo interesante, hermanos. Dice, la mujer estaba vestida de rojo, de púrpura y escarlata. Mira, mis hermanos, dice, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y el versículo 5 ahora va a decir algo interesante, y en su frente un nombre escrito. Y ahora dice ahí, un misterio. ¿Y por qué dice un misterio? ¿Y cuál es el misterio? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, hermanos, tenemos mucha luz en estos pocos versículos que estudiamos. Primero, mis hermanos, dice que esta ramera no viene por sí sola, ella está montada, ella está cabalgando una bestia.
Y mis hermanos, es interesante que la ramera no es cualquier ramera, es una gran ramera, está adornada de púrpura, de escarlata y de oro. Qué interesante esos colores. Todo eso, mis hermanos, tiene un simbolismo muy profundo. Y a la vez todo eso es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque ella es la grande y la madre de las rameras hijas. Y ahora, mis hermanos, alguien le va a preguntar, pero usted habló que era el sermón, la hermana. Y ahora está hablando de la madre y las hijas. Oh, mis hermanos, hay un misterio aquí. Bueno, vamos a ver entonces paso a paso, porque ¿qué sería el vino? Bueno, el vino, mis hermanos, sabemos que son las doctrinas falsas, la tradición humana, la palabra de hombres. Entonces, mis hermanos, por esta ramera estar dando a los reyes de la tierra y a los moradores de la tierra del vino de su fornicación, ella se complica con Dios. Por eso, mis hermanos, cuando estudiamos el capítulo 17, es como un juicio y viene la sentencia, no solamente sobre la ramera madre, pero también a las rameras hijas y también a la bestia que trae la ramera sobre su cabeza. Por eso, mis hermanos, en este capítulo 17 hay mucha luz que todavía no comprendemos. Hay que seguir estudiando, mis hermanos, hay que seguir buscando luz para que podamos entender cada vez más la palabra de Dios a la medida que nos acercamos al tiempo del fin. Bueno, cuando mencionamos aquí la ramera venía adornada, claro que una prostituta, esta palabra ramera ya no se usa mucho. Cuando esta prostituta aparece, ella no es fea, está bonita, está adornada, pintada, está toda decorada, como un arbolito de Navidad, ¿no? Y a la vez dice que está adornada de escarlata, de oro y de púrpura. Y qué interesante, mis hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, estos son los colores del Antiguo Testamento del santuario, pero no de cualquier parte del santuario. Eran los colores, mis hermanos, que destacaban el verdadero sacerdocio en el lugar santísimo. Eran los colores del sumo sacerdote. Por tanto, mis hermanos, esta ramera, ella está tratando de imitar el ministerio sacerdotal de Cristo. Por eso que esta ramera es un poder terrenal, como dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, de un hombre que se sienta en el trono de Dios queriendo parecer Dios, y a la vez que él se propone a perdonar pecados y representar al Dios del cielo en la tierra, está tomando, mis hermanos, el lugar de Cristo por querer perdonar pecados y el lugar del Espíritu Santo por querer guiar la iglesia de Dios en la tierra. Entonces esta ramera se complica con Dios, se pone en problemas con Dios. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, yo no tengo tiempo ahora de ir más profundo en esto, pero si usted va al libro de Éxodo, el libro de Números, usted va a entender que el sumo sacerdote traía colores, pero eran 4, no 3. Entonces oro, púrpura, escarlata, pero también tenía azul al borde del manto. ¿Y por qué? Porque era un recordatorio de que debían estos líderes ser infieles guardianes de la ley de Dios. Y por tanto esta ramera, por no traer el azul, ella se está rechazando obedecer la ley de Dios. Entonces, mis hermanos, ella ahora está en problemas, porque está descarriando sus hijas, está descarriando los reyes de la tierra, los presidentes, los gobernadores, está trayendo la tradición humana para colocarse en lugar de la palabra de Dios, está descarriando los moradores de la tierra, del lugar santísimo del santuario celestial, a la ciudad donde que ella senta como reina. Y por eso dice entonces, mis hermanos, que esta mujer ahora, ella está en problemas con el Señor. Y dice claramente entonces la palabra de Dios al capítulo 17, versículo 5, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Oh, mis hermanos, la palabra de Dios presenta 2 misterios. Es el misterio, un misterio que es el misterio de la piedad, el misterio de la encarnación,
el misterio de cómo Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para salvar al hombre. Pero también hay un misterio de iniquidad, un misterio de pecado, un misterio de rebelión, como que los seres humanos tienen el valor de se rebelar en contra la ley, el gobierno del cielo. Por tanto, mis hermanos, esta Babilonia, que es la grande, la meretriz, la ramera, ella, mis hermanos, está encabezando esta reunión. Por eso entonces ahora el Señor tiene un juicio en contra Babilonia. Bueno, pero alguien va a decir, pastor, está bien todo lo que usted está leyendo, pero usted mencionó que iba a hablar de la hermana de Babilonia, y hasta ahora no miramos ninguna hermana, porque aquí está la ramera, la grande, y las rameras, las hijas. Entonces, ¿dónde está la hermana? Bueno, qué interesante, mis hermanos, es que antes que venga el juicio a Babilonia, porque Babilonia es un sistema de perdición, por eso mencioné del misterio de la iniquidad, o el misterio del pecado, ¿no? Pero hay un otro juicio, mis hermanos, que Dios está llevando a cabo, y ahora, mis hermanos, este juicio es diferente, porque es un juicio de salvación, y por eso dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, de que, vamos a mejor buscar leer esta cita rapidito, 1 de San Pedro, capítulo 4 y el versículo 17, dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, los cristianos, ¿no? Ahora viene la pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios menciona que Dios va a traer a juicio a Babilonia, va a traer a juicio el pecado, los pecadores, podemos decir, a los impíos, pero también la palabra de Dios menciona de un juicio, mis hermanos, para los que somos creyentes. Son dos juicios distintos, porque este juicio para Babilonia, mis hermanos, es un juicio de condenación, pero el juicio, mis hermanos, investigador, Dios quiere hacer un juicio de salvación. Pero es interesante que en el primer juicio hay personas que van a se salvar y hay personas que se van a perder. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, hermanos, dice así, el capítulo 9, al versículo 27, dice, Hebreos capítulo 9, 27, dice, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos una sola vida, y a la vez que terminamos esta vida, viene el juicio. Pero hay, mis hermanos, el juicio para los que aceptan a Cristo y para los que rechazan a Cristo. Por tanto, mis hermanos, debemos entender que Babilonia está encuadrada en aquellos que se rebelan en contra de Dios, son impíos, y ellos entonces están condenados por no participar en este primer juicio, el juicio de los justos. Y pues usted va a preguntar, y pastor, ¿por qué que los justos tienen que tener un juicio? Es porque el cielo quiere conocer de antemano, mis hermanos, los que serán los moradores de la Nueva Jerusalén. Entonces Dios conoce, Dios sabe quiénes serán los salvados, Dios sabe quiénes serán los 144,000, pero el universo no conoce. Por tanto, ahora, mis hermanos, en este momento, Dios quiere dar a conocer a todo el universo aquellos que estarán preparados para ser los futuros habitantes de la patria celestial, la Nueva Jerusalén. Pero en este juicio investigador, mis hermanos, así lo mencionamos, el juicio investigador. Tal vez que algunos no aceptan este concepto, porque esta palabra no está, pero está, mis hermanos, sí, el principio del juicio investigador. Y este juicio investigador es un juicio, mis hermanos, antes de la venida del Señor, porque cuando leemos el libro de Apocalipsis, capítulo 22, el versículo 11 y 12, lo deja bien claro, que el Señor viene apenas para traer el galardón, capítulo 22 de Apocalipsis, y el versículo 11, y dice así la palabra del Señor, hermanos, el capítulo 22, 11, dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Este todavía quiere decir que ya fueron juzgados, pero
tuvieron que esperar un poquito de tiempo hasta que el Señor iba a venir, porque ahora el versículo 12 dice, y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Oh, mi hermano, alguno va a decir, no, pues Dios ya sabe quién va a se salvar, quién va a se perder. Claro que sí, Dios sabe, pero Dios hace un juicio, mis hermanos, en la corte celestial, donde participan no solamente los ángeles que anotan y que escriben toda nuestra conducta, pensamientos, intenciones, pero también los seres humanos que ya fueron como primicias para el cielo y que participan del juicio de los humanos para saber y mostrar para el cielo quiénes serán los habitantes de la vida eterna. Queridos hermanos, entonces en este momento yo quisiera presentar la hermana de Babilonia. ¿Y quién sería la hermana de Babilonia? Son aquellos que entraran, mis hermanos, para este juicio, pero no quedaran fieles al Señor. Por eso, mis hermanos, aquí menciona que va a haber una gran apostasía. El libro Conflicto de los Siglos, mis hermanos, es un libro poderoso. Y dice así, mis hermanos, de que hay muchas personas que ahora se están apartando de esta luz celestial. Y por eso que a la persona, al conocer el mensaje verdadero, mis hermanos, y abandonar el mensaje, automáticamente esta persona va ahora a recibir la condenación que está destinada a los impíos. A la página 666, el libro Conflicto de los Siglos lo menciona y dice así, el Conflicto de los Siglos, 666, dice, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos, no dice pocos o algunos, dice muchos, en inglés se dice large mass, que son muchos que profesaran creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así, cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de la mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaran un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a otros. Dice aquí, mis hermanos, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño, cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe. Ahora escucha, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para caluniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Aquí está hablando el conflicto de los siglos, que va a haber una gran apostasía. Y muchos, dice aquí, como acabo de leer, que estaban en la fe del mensaje de los tres ángeles, estaban, mis hermanos, caminando con el pueblo de Dios, apostatarán de la fe e irán a engrosar las filas de los mundanos. Por eso, ahora, ahí está el grupo que es llamado Hermanas de Babilonia. Usted va a decir, ¿dónde está este término, Hermanas de Babilonia? Vamos a cambiar aquí este librito, El Conflicto de los Siglos. Yo tengo aquí, mis hermanos, este libro llamado Eventos del Tiempo Final. Eventos del Tiempo Final. Dice aquí algo interesante. Está aquí a la página 148, al capítulo 8 de este libro, el mensaje del tercer ángel y Apocalipsis 18. Dice así: corremos el peligro. Ahora está hablando de nosotros. Mira el verbo. Está hablando de nosotros. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. Ahí está. Entonces, mis hermanos, corremos ahora el peligro de llegar a ser, ¿qué? Hermana de Babilonia. Y permitir que nuestras iglesias se corrompan, que se llenen de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Oh, mis hermanos, yo no voy a seguir leyendo, pero aquí dijo claramente que al abrir las puertas al mundanismo, mis hermanos, nosotros ahora corremos el peligro de ser
hermanas de Babilonia. Apocalipsis 17, Babilonia es presentada en el juicio de Dios y con sus hijas y con los reyes que adulteraron con ella, fornicaron con ella, y con los moradores de la tierra que tomaron el vino de su fornicación. Pero ahora también nosotros estamos en el mismo peligro de al tiempo del fin, dijo el conflicto de los siglos, eventos del tiempo final, de llegarnos a ser, mis hermanos, no Babilonia, pero sí hermana de Babilonia. ¿Y cómo podemos llegar a esta condición caída? Aquí, mis hermanos, yo tengo un libro llamado Eventos de los Últimos Días, que es un librito muy conocido de la iglesia. Este libro me deja saber, hermanos, algo interesante a la página 60, dice así. Vamos a leer a la página 60. Dios trabaja con aquellos que les son fieles. Estoy leyendo Eventos de los Últimos Días, página 60. Dios trabaja con aquellos que les son fieles. Dice así aquí el texto: el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que les sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y les dio a los gentiles. Dios continuará, mira el imperativo, Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. ¿De qué está hablando? De los judíos. No correspondieron, Dios les quitó el reino, Él le dio a los gentiles. Ahora dice más aquí: cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquier sea su posición, y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades, pero si a su vez estos se purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. ¿Sabe qué significa la palabra ignominia? Vergüenza. Porque Dios nos llamó como atalayas, como centinelas, para dar, mis hermanos, a la trompeta un sonido certero, para dar al mundo el conocimiento del mensaje de vida o muerte, que es el mensaje de los 3 ángeles. La comida para ese tiempo, mis hermanos, es la verdad presente, pero a la vez si nos transformamos a la semejanza de Babilonia, el Señor nos va a quitar de nuestro lugar y vamos a ser motivo de ¿qué? De ignominia o de vergüenza. Oh, mis hermanos, entonces algo muy solemne lo que estamos leyendo, el libro, este mismo librito, Eventos de los Últimos Días, tiene un capítulo, mis hermanos, que es el capítulo del zarandeo, y claramente dice que la iglesia, mis hermanos, al tiempo del fin va a estar en una condición muy peligrosa. Por eso la sierva del Señor dijo claramente: si nos mezclamos con teorías mundanas, con mundanismo, vamos a ser llamados como hermanas de Babilonia. Dice aquí a la página 183 del mismo libro: muchos ocuparán nuestros púlpitos, sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía, encendida por la infernal tea satánica. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque ellos fueron colocados por Satanás y no por el Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que ahora confirmar toda predicación, si es un así dice el Señor, o si es un así dice el pastor. No, mis hermanos, dice que muchos ocuparán nuestros púlpitos. Por eso antes yo pensaba que cuando una persona apostataba, ella salía de la iglesia, y entonces la iglesia continuaba su marcha de manera pura. Pero aquí no está diciendo eso, aquí está diciendo que muchos van a estar todavía en los púlpitos, pero levantando una antorcha infernal, quiere decir, una antorcha diferente de la luz que ha dado el cielo. Por eso en este momento, mis hermanos, dice la sierva del Señor que la iglesia está en el peligro de ser hecha hermana de Babilonia. El libro, mis hermanos, déjame ver aquí, Testimonios para los Ministros. Este libro es muy poderoso y la iglesia no lo conoce. Muy bien. Dice así, mis hermanos, este libro. A ver la página que no tengo de memoria, pero lo marqué aquí, página 58, 59. Dice así: la hermana White está haciendo una reprensión a una persona mediante una carta. Es una carta que ella escribió
Bueno, voy a leer que esta carta está de Nueva Zelanda, es un hermano S, no sé su nombre, pero dice: hermano mío, página 58, el libro Testimonios para los Ministros, dice: hermano mío, es sabido que usted pretende que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, y que todos los que quieren ser salvos deben salir de ella. Usted no es el único hombre a quien el diablo ha engañado en este asunto. Durante los últimos 40 años, un hombre tras otro se ha levantado, pretendiendo que el Señor le había enviado con el mismo mensaje. Permita que se le diga, como les he dicho a ellos, que este mensaje que usted está proclamando es uno de los engaños satánicos destinados a crear confusión entre las iglesias. Quiere decir que había una persona que estaba atacando la iglesia adventista, diciendo que esta iglesia era Babilonia, como está en Apocalipsis. Y la hermana White dice: mi hermano, usted se levantó predicando un error. Y abajo, aquí a la misma página 59, dice: hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. Allá en el libro Evento de los Últimos Días dice: usted no tiene luz. Así usa estas palabras. Y la iglesia ha decorado muy bien estas citas, ¿no? De tal manera que cualquier persona que diga que la iglesia adventista es Babilonia, pues saca esta cita y dice entonces que está mal, porque la sierva del Señor, ella ha escrito de que no es Babilonia. Pero mi querido hermano, no estoy diciendo que la iglesia es Babilonia, pero lo que sí voy a leer, hermanos, es cómo que una iglesia se transforma en Babilonia. Al mismo libro, página 265, el libro Testimonios para los Ministros, el mismo libro, pero más adelante, a la página 265, dice así: no debemos introducir el mundo en la iglesia. Mira, ahora el consejo es otro. Está diciendo que no debemos traer cosas mundanas o costumbres mundanas a la iglesia. Leemos otra vez: no debemos introducir el mundo en la iglesia, ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esta manera la iglesia ciertamente se corromperá, llegará a ser, como se le declara en Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Wow, entonces mis hermanos, allá a la página 58 y a la página 59 decía la hermana White a un hermano que andaba diciendo que la iglesia era Babilonia: usted está en error. Pero ahora mis hermanos, aquí miramos, conforme he leído, a la página 265, ahí está diciendo: no debemos traer el mundanismo a la iglesia. Al hacer eso, casar la iglesia con el mundo, o el mundanismo, nosotros estaremos abriendo una puerta para que, como dice en Apocalipsis, va a se tornar un albergue de toda ave aborrecible. ¿Qué significa esto? Babilonia. Por eso, mis hermanos, no estoy diciendo que la iglesia es Babilonia, pero estoy diciendo que Satanás quiere transformar la iglesia de Dios en una Babilonia. ¿Y cuál es el proceso? Satanás está tratando de meter en la iglesia paganos, personas infiltradas, personas camufladas, para predicar en un mensaje diferente, mis hermanos, del mensaje que predicaban los pioneros. Por eso ahora, mis hermanos, cuando miramos la iglesia, que ya está conmemorando la Navidad, comemorando la Pascua con conejos, con huevos y con todo eso, conmemorando el día de la mamá, el día del papá, el día del niño, el día del pastor, el día del anciano. Bueno, ya tiene tantas conmemoraciones como se hace en el catolicismo romano, que está siendo condenado por Dios por meter en la iglesia la tradición humana y mandamientos humanos. De la misma manera, ahora la iglesia ya no tiene casi tiempo de predicar Daniel, predicar santuario, predicar Apocalipsis, porque tenemos tanto que predicar de las cosas mundanas, que estamos comprometidos con el mundo y abriendo una puerta, mis hermanos, como dijo la sierva del Señor aquí: albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Claro que está se refiriendo a Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Querido hermano, querida hermana, entonces en este momento nosotros debemos estudiar con mucha calma, porque la iglesia se está transformando. Pero ¿quién es la iglesia? Somos nosotros. No podemos decir: no, la iglesia es allá la oficina o el presidente. No, la iglesia somos nosotros.
Entonces tenemos, mis hermanos, que ahora buscar un proceso de purificación, de consagración, de reforma, de reavivamiento, para que el Espíritu Santo venga con poder a purificarnos, para que no seamos hermana de Babilonia. Wow, qué tremendo. Entonces, mis hermanos, yo pues estoy en la iglesia 40 años. Y le digo que la iglesia que he conocido 40 años atrás ya no es la iglesia de hoy. La iglesia que yo conocí, mis hermanos, era una iglesia viva, una iglesia misionera, una iglesia que abrazaba la doctrina, la verdad presente. Y la iglesia poco a poco, a lo largo de los años, he mirado, mis hermanos, fue abandonando. Ya no tenemos colportaje, ha desaparecido el colportaje. Oh, mis hermanos, ¿qué decir entonces de la reforma pro salud? Hoy está siendo prohibido predicar con estos libros rojos, los libros del Espíritu de Profecía. ¿Qué decir de la doctrina del santuario? Y ahí pudiéramos seguir y seguir hablando tantas cosas que se están desapareciendo de la iglesia. ¿Y por qué, mis hermanos? Déjame aprovechar que tengo este librito a la mano aquí. Este librito se llama Testimonios para los Ministros. Y a la página 472 dice algo interesante, hermanos. A la página, ¿cómo? 472. Habla sobre las trampas de Satanás. Es una visión que la hermana White tuvo sobre los métodos como Satanás estaría trabajando en el tiempo del fin para derrumbar el movimiento poderoso que Dios había levantado en la tierra, el movimiento remanente. Ahora no voy a leer toda la carta o toda la visión porque es muy larga. Voy a leer apenas el cierre de la visión donde que la hermana White contempló el poder de las tinieblas reunidos. Satanás reunió sus ángeles y allá estaba haciendo planes prácticos para derrumbar el remanente al tiempo del fin. Voy a leer la última parte apenas, página 475. Es el fin de la visión. Dice así: tendré en el terreno, 475 testimonios para los ministros. Tendré en el terreno como agentes míos. Bueno, vamos a pensar un poquito, ¿qué es esto? Tendré en el terreno. Claro que está hablando de la iglesia de Dios. Está hablando donde se reúnen los santos, ¿no? Tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doutrinas, mezcladas con suficiente cantidad de verdad, como para engañar a las almas. Miren, mis hermanos, el plan de Satanás es colocar infiltrados en la iglesia, pastores que abrazan parte de la verdad. Aquí mencionó que dice falsas doutrinas mezcladas con suficiente cantidades de verdad para engañar. Entonces hay pastores que predican del sábado, predican algunas doutrinas adventistas, pero van rechazando la mayoría de las otras. Dice, también tendré incrédulos presentes que manifestarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Si la gente leyera y creyera esas palabras de advertencia, tendríamos poca esperanza de vencerla, pero si podemos apartar su atención de estas admoestaciones, seguirán ignorantes de nuestro poder y astucia, y por fin los retendremos en nuestras filas. Dios no permitirá que se desprecie impunemente sus palabras. Si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, la misericordia de Dios se apartará de ellas, y Él no las entregará para que las domine, y Él nos las entregará para que las dominemos completamente, corriendo al ser ahora llamado como hermanas de Babilonia, hermanas de Babilonia. Queridos hermanos, entonces en este momento nosotros estamos en gran peligro. En este momento nosotros estamos en gran peligro. Quiero hablar un poquito aquí de la reforma pro salud. Yo tengo este librito, el libro Evangelismo, hermanos. El libro Evangelismo. Y a la página 195 habla de esto, de que estoy comentando ahora, porque vamos a ser llamados hermanas de Babilonia. Mira lo que dice aquí este librito. Estoy leyendo el libro Evangelismo. Voy a leer aquí la página 196 primero. 196, Evangelismo. Dice, los que creen la verdad presente, deben rehusar beber té o café,
porque excitan el deseo de estimulantes más fuerte. Deben rehusar-se a comer carne, porque esta também excita o desejo de bebidas fortes. Os alimentos sanos, preparados com gosto e habilidade, devem ser atualmente nosso régimen alimentar. Disse claramente, mis hermanos, de que o pueblo de Deus, os que creem na verdade presente, são o pueblo de Deus. Não há que fazer muito esforço para entender isto. Pero agora eu vou a la página anterior, hermanos, a la página 195. E disse aqui a sierva del Senhor, assim, mis hermanos, claramente: la abstinência de todo alimento e bebida perjudicial é o fruto de la verdadeira religião. El que está plenamente convertido abandonará. Não é que vai tentar a ver se pode, não. Aqui disse: abandonará todo hábito e apetito perjudicial. Eu lhe hago uma pergunta: quem serão estes que vão lograr isto? Seguro, meus irmãos, são os 144,000. Um pouquinho mais abaixo, a mesma página 195, diz assim: la verdade de Deus purifica o verdadeiro creyente. Glória a Deus. Diz: ele que está plenamente convertido, não a meias, não um pouquinho, não um quarto, diz: ele que está plenamente convertido abandonará todo hábito e apetito envelhecedor. Por uma abstinência total vencerá seu desejo de las complacências destructoras de la salud. Evangelismo, página 195. Por isso, agora, mis hermanos, temos um montão de gente que se diz de la verdade presente, e são pastores, e são presidentes, e são líderes, pero não abandonam o hábito perjudicial de la intemperância, não abandonam os produtos de origem animal. Por isso disse claramente: ele que está plenamente convertido vai ser como Daniel. Daniel não era meias, ele não era um pouquinho aqui, um pouquinho allá. Daniel, que vivia em Babilônia, meus irmãos, pero ele estava fora de Babilônia. Por isso, em este momento, agora estamos em el peligro, disse a sierva del Senhor, de sermos chamados hermana de Babilônia. Oh, mis hermanos, então hoje se entende porque há tantas pessoas que agora já não predicam o santuário, não predicam o juízo investigador, não predicam a reforma pro salud, estão comprometidas, estão amarradas com o inimigo e por isso não podem predicar este mensagem solene de verdade presente. Por isso, em esse tempo, Deus nos está chamando, mis hermanos, para abrir a verdade presente, abrir os livros, a palavra, a Bíblia e o Espírito de profecia. Em este momento, então, meu tempo já se vai terminando, mis hermanos, pero em esse tempo, eu quero ler algo interessante, está em este livro, Eventos del Tiempo Final. A sierva del Senhor escreveu estas palavras em vida, pero mira o que menciona a respeito de ela mesma. Dice assim: Eventos del Tiempo Final, o último manuscrito del capítulo sobre a apostasia. É o último manuscrito 1, 24 de fevereiro de 1915, que está na página 140 deste livro. Dice assim: deseo decirte, odio el pecado. Se me ha encargado que diga a nuestro pueblo que no se dan cuenta que el diablo tiene artimaña tras artimaña y las lleva a cabo de forma que ellos no esperan. Las agencias de Satanás inventarán formas de convertir en pecadores a los santos. Te digo ahora, escrevia ella, que quando eu vaya al descanso, está hablando de su muerte, ¿no? Que estaba cerca. Oh, mis hermanos, que quando eu vaya al descanso, a ver onde parei aqui. Disse que quando eu vaya al descanso, a ver, só um minutito que me perdi aqui. Aqui já encontrei. Te digo agora que quando eu vaya al descanso se produzirão grandes cambios. Quero que a gente sepa que les adverti completamente antes de minha morte. Queridos hermanos, esta cita não foi incluída em la tradução em espanhol, e esta tradução que la tenho aqui é em espanhol, pero eu la traduzi em inglês, e isto está al manuscrito em inglês, que é o original.
Por eso le digo, mis hermanos, la sierva del Señor antes de su muerte advirtió, cuando después de su muerte, que hubiera de venir grandes cambios. Por eso, mis hermanos, en este momento, nosotros tenemos que entender que estamos bajo una gran condenación si fallamos con Dios. ¿Por qué? Este juicio investigativo no era para borrarnos del libro de la vida. Este juicio investigador ahora era para confirmarnos como siervos de Dios, como obreros de la hora undécima. Por eso, mis hermanos, yo tengo aquí este librito chama Primeiros Escritos, a la página 76. A ver, nomás confirmando aquí. A la página 76, sí está correcto. Dice así: cuando el Señor comenzó a darme mensajes para que los comunicase a su pueblo, me resultaba difícil declararlos y a menudo los suavizaba tanto como me fuera posible, por temor a agraviar a alguno. Fue para mí una gran prueba presentar los mensajes como el Señor me los daba. No me parecía estar obrando con tanta infidelidad y no vi el pecado y el peligro que encerraba tal conducta, que hasta que en visión fui llevada a la presencia de Jesús. Me miró con ceño y desvió su rostro de mí. Es imposible describir el terror y la agonía que sentí entonces. Caí sobre mi rostro delante de él, pero no tenía fuerza para pronunciar una palabra. Oh, cuánto anhelaba verme protegida y oculta de este terrible ceño. Pude entonces comprender en cierto grado cuáles serão os sentimentos de los perdidos quando digam a los montes e a las peñas: caed sobre nosotros e escondernos del rostro de aquele que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Dice la sierva del Señor, la hermana White, que cuando empezó a recibir las visiones, los sueños, y ella miraba que Jesús le daba tanta condenación y tanta cosa pesada y dura, y dice, quando iba a predicar, quando iba a escrever, ela empezava agora a diminuir o tono para não magoar a gente, para não martitar a gente, para não lastimar a gente, hasta que foi levada em la presença do Senhor em visão e que mirou a mirada de Jesus com senho, com uma mirada profunda, como que ela lo estava traicionando. Oh, mis hermanos, agora ela menciona para nós outros: eu pude entender quão terrível será para aqueles que foram chamados para esta hora tão solene, pero que se callaram e não predicaram o mensaje. Portanto, há uma condenação agora, mis hermanos, para aqueles que nos decimos que somos de la verdade presente, pero que não estamos dando, mis hermanos, o mensaje como Deus nos ha dado para predicarlo. Então, mis hermanos, já não tenho tanto tempo, tenho várias citas onde que Satanás procura agora, mis hermanos, callar-nos, e tenho várias citas onde pudiera ler, hermanos, que a mesma condena vai venir agora sobre aqueles que recebimos a luz e que estamos callados, e portanto agora o Senhor nos vai chamar, mis hermanos, vai nos chamar para pedir cuentas, porque não estamos, mis hermanos, nosotros correspondiendo al mensaje para este tempo. Por isso que agora nos toca predicar com poder, mis hermanos. E disse a palavra de Deus, o livro Joias de los Testimonios, al tomo 1, são 3 tomos. Aqui tenho o tomo 1 comigo. Há um capítulo que diz el deber de reprender el pecado. Mira o título, el deber de reprender el pecado. E diz assim: se me ha mostrado que Deus ilustra aqui como considera el pecado de los que profesan ser el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, aquellos a quienes Él ha honrado, especialmente haciéndolos presentar las notables manifestaciones de su poder, como al antiguo Israel, y que aún así se atreven a menospreciar sus expresas indicaciones, serán objeto de su ira. Queridos hermanos, quiere decir que si nosotros no nos consagramos y no nos colocamos a la disposición del Espíritu Santo de Dios, seremos objetos de la ira divina. ¿Por qué? Pues traicionamos la causa. Por isso, agora vamos ser chamados hermanos de Babilônia, porque nos unimos com ela e com suas hijas, porque não estamos sendo fieles ao Senhor.
A la otra página, 314, el mismo capítulo, el deber de reprender el pecado, dice: el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000. ¿Qué tiempo estamos viviendo, mis hermanos? El tiempo del sellamiento de los 144,000. Y que dice aquí que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última hora, bajo la figura de hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. ¿De qué está hablando? Ezequiel capítulo 9. Dice: entre ellos había un vestido de lino y que tenía a su lado un tintero. Y dijo Jehová, Ezequiel 9:4, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones y que se hacen en medio de ella. Oh, mis hermanos, aquellos que no tienen la señal son considerados como impíos, aunque están en Jerusalén. Oh, mis hermanos, vamos a ser considerados como hijas de Babilonia, si no correspondemos al llamado que el Señor nos ha dado. Por eso en este momento, mis hermanos, el Señor está llamando a un remanente para que nos consagremos. Dice la palabra de Dios que ahora hay un misterio, mis hermanos, y que Dios va a revelar el misterio de la iniquidad, no solamente allá en Babilonia, no solamente allá el protestantismo caído, que ya no protesta, pero también, mis hermanos, en Jerusalén. Por eso la palabra de Dios, ya no tengo tiempo, pero si vamos al libro de Ezequiel, al libro de Isaías, al libro de Jeremías, Dios está desmascarando su pueblo y lo llama de ramera. Oh, mis hermanos, ahora para el tiempo del fin, también nosotros, si no predicamos la verdad presente y si no correspondemos al llamado del Señor, no solamente va a ser un seño a nosotros, pero nos va a considerar como hermana de Babilonia. Querido hermano, querida hermana, en este momento el Señor está diciendo, como dice allá en 2 de Corintios capítulo 7, oh, mis hermanos, Dios está diciendo el versículo 1, limpiémonos de toda contaminación, consagrémonos al Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, mis hermanos, este momento nosotros tenemos que aprovechar los últimos momentos que tenemos. Ya no sé cuánto tiempo tengo. 5 minutos, oh gloria a Dios, aún me dieron 5 minutos de gracia, por tanto yo puedo ir un poquito más adelante. Miren, mis hermanos, es que tenía muchas citas y tuve que brincar varias por el tiempo, pero regresando un poquito entonces, en este momento, mis hermanos, nosotros tenemos una gran obra en muy poco tiempo para concluir, y esta obra, mis hermanos, ahora es consagrarnos al Señor para que Él pueda usarnos en este momento. Entonces, mis hermanos, ¿cómo Dios trabaja? Dios trabaja, mis hermanos, a través de aquellos que se consagran a Él. Voy otra vez de regreso a este libro. Ese libro se llama Eventos del Tiempo Final. A la página 193 dice así la sierva del Señor, hermanos. Página 193, capítulo 9. Mira lo que dice el capítulo 9. La línea de separación. Dios quiere una línea de separación entre Babilonia y entre el remanente. Dice, mis hermanos, vi que Dios deseaba que su pueblo se separase del mundo, porque los malos que son la presa legítima del enemigo serían usados en todo sentido para destruir y desorientar a los santos. ¿Y cómo vamos a hacer? La obra del tercer ángel, hermanos, es separar también dentro de la iglesia el impío del santo, o la Biblia lo menciona, el trigo de la cizaña. El libro Primeros Escritos 118 lo menciona, que es una obra tremenda, la obra del tercer ángel, separar el trigo de la cizaña. La cizaña es hermana
de Babilônia. Está dentro da igreja, não está fora. A cizaña está dentro e Deus tem que limpiarla. A la mesma página mais abaixo diz, hermanos, diz assim: vi que Deus separará lo valioso de lo despreciable. Deus usará a verdade ou uma coisa ou outra para levar-nos a tomar uma decisão, e os corruptos não estarão dispostos a aceitar este chamado, sino que se separarão de los escogidos que han aceptado a preciosa verdade. Deus obrará de maneiras misteriosas para salvar a los que são sinceros e honestos. Queridos hermanos, esta cita, bueno, este capítulo, se você lê todo o capítulo, você vai agarrar preciosas citas aqui, mis hermanos. Em este capítulo, por dizer, aqui tenho uma cita, claramente diz assim, hermanos, a la página 201, muitos não têm a alegria e a felicidade de antecipar o cielo, de dicha que le esperam al creyente, mientras a la iglesia está en indolencia y no hace la obra que Dios le ha encomendado, los hombres se enferman y mueren sin un rayo de la luz salvadora, sin el perdón de sus pecados. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos llevando una condenación muy grande. ¿Por quê? Porque não estamos predicando de maneira que muitos estão perdendo a vida sem o conhecimento da salvação. Por isso, então, viene uma condenação a la igreja. E qual é a condenação? Aqui tenho, mis hermanos, o livro de Apocalipse, o comentário, a Bíblia de Estudios, al capítulo 14. Se você tem a Bíblia de Estudio, pudiera marcar esta cita, também la tenho em el livro Eventos del Tiempo Final. Mira, é um comentário referente ao capítulo 14 de Apocalipse, diz assim: aceptam a verdade em grandes quantidades. Diz claramente assim: el tiempo de los castigos destructores de Deus e está entre colchetes, será, porque está no futuro, não? El tiempo de misericordia para los que no tienen oportunidad de saber lo que es la verdad. Ahora escucha, el Señor los contemplará con ternura, su corazón se conmueve de misericordia, su mano aún se extiende para salvar, entre tanto que se cierra la puerta para los que no querían entrar. En estos últimos días serán admitidos, está entre colchetes, en la iglesia, grandes cantidades de pessoas quienes oyen la verdade por primeira vez, que estão trayendo, mis hermanos, uma verdade presente a meias, mensaje incompleto, e esto ha travado, mis hermanos, el progreso, el crecimiento, la santificación de la iglesia. Pero Dios aún tiene sus ojos contemplando aquele grupo, mis hermanos, que está fora. O livro de Juan, capítulo 10, lo menciona al versículo 16. A ver se colocamos esta cita. El Evangelio de Juan, capítulo 10, al versículo 16. Dice así, hermanos, também tenho outras ovejas. Quando Jesus dijo outras, quer dizer que não são as que já estão aqui al redil. Tenho outras ovejas que não são de este redil. Aquelas também devo traer, e oirão mi voz, e habrá rebanho e pastor. Oh, mis hermanos, estamos mirando en este momento entonces que Dios está contemplando aquellas otras ovejas. Están allá en el catolicismo romano, están allá en el pentecostalismo, están allá con los testigos de Jehová, a los mormones, pero esta gente que no tiene, mis hermanos, la verdad presente, está esperando que nosotros llevemos el mensaje. Pero qué triste, mis hermanos, que nosotros fallamos. 180 anos, não podemos levar, não podemos concluir a obra do Senhor. Portanto, o Senhor agora vai tomar a rienda de la obra em suas próprias manos, vai arrancar de la mano de los presidentes, de los líderes humanos, de aqueles que concentram o poder, e o Espírito Santo agora vai administrar a obra através de instrumentos humildes, sencillos, e agora, mis hermanos, vai condenar a irmã de Babilônia, que são aqueles que tiveram gran luz, pero não quiseram entrar, tiveram grandes privilégios, pero não quiseram avançar em uma relação com o Senhor. Oh, mis hermanos, en este momento entonces Dios nos está chamando para que podamos consagrar-nos a Ele, que podamos deixar de lado toda tradição, toda costumbre mundana, que podamos entrar em primeira relação com Deus de maneira personal.
entrar en una relación privada con Dios. Cada madrugada, hermanos, salir de la cama, 4 o 5 de la mañana, orar y leer la palabra, estudiar, pedir perdón de nuestros pecados, orar y gemir por nuestra iglesia, pedir que el Señor venga con poder, a la vez que nos consagramos individualmente. Eso no un día al año, no un día a la semana, todos los días, hermanos, hacer un hábito, dormir temprano. Por eso que tenemos que ir al campo y a la madrugada salir de la cama, consagrarse al Señor. A la vez que nos consagramos como persona, ahora consagrar nuestra familia y pedir que Dios bendiga a nuestros hijos, que Dios quite de nuestra casa, como lo hizo Jacob, todos los dioses extraños de Labón, que podamos quitar, mis hermanos, la música mundana de nuestra casa, la comida de Satanás, la comida de Babilonia, la moda, toda la música mundana, consagrar nuestra familia, pedir a nuestros hijos que nos consagremos, pedir a nuestra esposa o a nuestro marido, las mujeres, que nos consagremos como familia. El Espíritu Santo vendrá con poder, pero tenemos que sermos consagrados en la casa y ahora llevar esta bendición a la iglesia. Oh, mis hermanos, yo quiero hacer otro tema. Este tema ya estoy terminando, pero otro tema donde yo voy a estar probando aquí, mis hermanos, a través de este libro sagrado, de que debemos ahora abandonar Babilonia. Si hay una iglesia donde el pastor no está predicando la verdad presente, no predica el santuario, no predica la reforma pro salud, abandona, como decían los ángeles allá a Lot al día o a la noche de la destrucción, date prisa, sale al monte. Oh, mis hermanos, es tiempo de dejar el pecado. Me gustaría hoy venir al Señor y decir: Padre, yo quiero consagrarme para ser un instrumento en tus manos. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga, mi hermana. Vamos a pedir al Señor la bendición. Ya estudiamos su palabra. Vamos a pedir su Espíritu para que podamos consagrarnos completamente. Necesitamos, la mayor necesidad es el poder del Espíritu Santo. Oremos al Señor y, si podemos, arrodillémonos. Amado Padre que estás en los cielos, oh Señor, tú has dado tiempo, Padre Santo, alargado el tiempo para darnos la chance para consagrarnos. Vai alta la noche, dice San Pablo en Romanos 13, ya está casi cerca la hora de la alborada, de amanecer, un nuevo día, el día de tu reino. Lávanos en la sangre del Cordero. Rompe, Señor, el yugo, las cuerdas que Satanás colocó en nosotros. Oh, Señor, quita la sonolencia. Ya debemos despertar en esta hora, llevar tu palabra, buscar las almas, hacer obra misionera, trabajar para las almas, para de que maneira podamos trazer muitas pessoas a tu reino. Bendice este ministério, bendice cada igreja, cada pastor, cada família, cada pessoa, Senhor. Oh, envia tu Espírito com poder, Senhor. Dá-nos tu paz esta noite, tu bendição para o sueño reparador. Também bendice a los enfermos, porque tu eres el doctor de los doctores. Guarda-nos, te lo pedimos, todo agradecido en el nombre poderoso de Jesús, a quien sea toda la honra y la gloria hoy para todos los siempre. Y la iglesia dice: amén. Gloria a Dios.